Bueno, hoy estamos en nuestra clase número 15 ya, porque la 14 fue la clase pasada que estuvieron haciendo el trabajo práctico. Así que, bueno, eso para el final. Pero como siempre, traje como siempre no, como en las últimas clases por Zoom, les preparé un PowerPoint para que podamos compartir entre todos. La idea es empezar a partir de esta clase a concretar y materializar en base a sus proyectos de investigación, a la elección de sus temas. Así que ya durante esta semana van a tener que empezar a tomar decisiones importantes en relación a sus proyectos. Así que por eso me alegra que estén conectados. Eh, para consultar dudas o para por lo menos tener la clase en vivo, ¿sí? Entonces, para los que tienen ahí para tomar apuntes, hoy vamos a ver el problema de investigación relacionado a el problema, es decir, ¿cómo se llama? La pregunta de investigación. Y por otro lado, la formulación de preguntas en general que nos van a ayudar a construir esa pregunta principal que va a guiar nuestros proyectos de investigación, ¿sí? La elección del problema de investigación no es simplemente una elección, sino que hay que construirlo. Para eso, todo esto está en el libro de Michael también, ¿eh? Pero bueno, yo acá como que hago un resumen en el PowerPoint para que la investigación para generar conocimiento debe partir del qué investigo, la pregunta, y del cómo lo voy a hacer. Por eso acá aclara qué se pretende conocer y cómo abordarlo en forma empírica. Recordemos que empírico viene de empiria y viene de experiencia, es decir, cómo voy a comprobar a través de nuestros sentidos, es decir, a través de los hechos concretos, la construcción del objeto de estudio. Que el objeto de estudio, recuerden que era eso que vamos a investigar, ¿sí? Que también hay que construir, ¿no? Y que estuvimos viendo en clases anteriores que implica por parte de ustedes un proceso de reflexión. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la reflexión sobre el problema social, poder desnaturalizar, vimos los ejemplos de las reflexiones de Mafalda sobre la realidad, ¿no? Y empezar a ver cosas que para nosotros tienen sentido común, están bien vistas, o es así, no sé si bien vistas, pero es así, y no es de otra forma, empezar a cuestionar esa realidad, ¿no? Hay pobres porque sí o sí tiene que haber pobres, o hay otra explicación. Bueno, empezar a desnaturalizar. Eh, que bueno, cualquier cosa, vuelvan a clases anteriores donde estuvimos viendo la importancia de empezar a reflexionar sobre esas cuestiones. Les sigo leyendo la segunda característica, pero también la lógica de la investigación plantea el por qué y para qué se selecciona determinada problemática que se va a investigar. Es decir, yo puedo tener muy claro qué voy a investigar y cómo lo voy a hacer, pero si no sé para qué sirve ese conocimiento, en qué voy a ayudar a la transformación de la sociedad y por qué lo estoy haciendo, eh, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, ahí están las preguntas fundamentales que ustedes se tienen que hacer al momento de construir el problema de investigación. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, no. 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 Tenemos acá a Elena Chili, que ya la nombramos en otras clases y en otros powers, y ahí les dejé una fotito de ella para que vean que no es un autor lejano, sino que tiene cara y es mujer y es investigadora. Ella sostiene que no hay que olvidar los objetivos de la investigación. El por qué y el para qué nos ayudan a tener coherencia en la forma de resolver teórica y metodológicamente el trabajo, y nos permite situarnos siempre en el contexto sociohistórico actual. Es decir, que otro faro en el camino, es decir, otra luz que nos va a guiar
en este camino del proyecto de investigación es tener claro el por qué y el para qué. Para que nuestra teoría y nuestros pasos a seguir en los proyectos de investigación tengan sentido y no nos desvíen del camino. Saber que tenemos que situarnos en un determinado contexto sociohistórico, ¿no? El contexto ya lo vimos también con Sirvent, ¿no? El contexto de descubrimiento, ¿se acuerdan? ¿No? Pregunta. Sí, sí, profe. Bueno. Después explica, que dice, y ahí tenemos ¿cómo se llama? Una fotito, una historieta de Kino con un recepcionista que es el que da las informaciones, ¿no? Y dice, ¿de dónde venimos? ¿De dónde somos? ¿A dónde vamos? Y esa cara de preocupación. ¿Ustedes vieron Merlí? ¿La serie? Sí, la primera temporada vi. Bueno, me alcanza. En el primer capítulo de Merlí, cuando explica la lógica y la forma de construir conocimiento de los peripatéticos, no sé si los que vieron el capítulo por ahí se acuerdan que Merlí lleva a sus estudiantes a una cocina, Sí. ¿no? Porque él decía que los peripatéticos podrían construir y reflexionaban sobre la realidad, construir conocimiento, digo, y reflexionar sobre la realidad mientras caminaban, ¿no? Entonces él los llevó a la cocina a caminar. Y luego de esa escena, Paul le pregunta, le hace una pregunta y el profesor se queda callado pensando y hace un silencio largo. Y los chicos, los estudiantes, se empiezan a reír de él. Entonces Merlí hace una reflexión sobre eso diciendo que si se dan cuenta de que qué tan mal está visto en nuestra sociedad el reflexionar, el silencio y el pensar, ¿no? Mientras uno está en silencio, ¿no? Siempre tiene que haber como una respuesta para todo y en realidad es importante poder reflexionar sobre nuestra realidad. No sé si se acuerdan de esa escena, pero bueno, este recepcionista que dibuja aquí, ¿no? Me hace dar esa escena de Merlí. El proceso de investigación comienza con la aparición de algunas preguntas sin respuesta formulada como un problema. Entonces, lo primero que ustedes van a tener que hacer, porque la actividad sobre esta clase va a estar relacionada a esto, es empezar a formular preguntas. Y no importa si no encuentran respuesta aún. Lo importante es empezar a hacernos las preguntas sobre ese tema que queremos investigar. Pero un problema de investigación es diferente a un problema de nuestra vida cotidiana. Se trata de algo que desconocemos, que ignoramos. Es decir, está más allá de nuestro alcance la respuesta, porque es mucho más profunda. Eso está queriendo decir. Hay preguntas de la vida cotidiana que la podemos resolver o no nosotros, pero el problema de investigación relacionado a una problemática social, la respuesta está más alejada. Entonces, tenemos que atenernos a eso. Para poder resolverlo es necesario plantearlo correctamente. Si hacemos mal las preguntas, nunca vamos a encontrar las respuestas. Que esto también es un tema, nosotros ya lo hablamos, o creo que lo dije en alguno de los videos, primer video que yo me filmé cuando parecía que la cuarentena iba a durar poco, que hablábamos sobre Saussure y esto de poder resolver ciertas cuestiones de la sociedad y cómo las se acuerdan, ¿no? Cómo ciertas sociedades buscaban ciertas respuestas a los fenómenos que sucedían, porque eso es lo que nos pasa como seres humanos. Ante la ausencia de ciertas respuestas nos genera angustia. Y este es, por ejemplo, un ejemplo muy actual, que lo podemos encontrar ejemplos en nuestro contexto actual. No encontrar certeza de cuándo va a terminar esto, de cómo se va a terminar, de por qué nos pasan estas cosas relacionadas al virus y por qué tenemos que estar en nuestras casas. Bueno, hay un montón de incertidumbre dando vuelta y que lo que nos genera es ansiedad y angustia.
muchas ideas, no como estas, diferentes, es decir, muchas preguntas a lo largo de las diferentes civilizaciones también le sucedían a otras sociedades, con más o menos muertes, pero, no sé, la idea de que la forma de la Tierra, ¿no? Si es redonda, si es plana, bueno, a eso le encontraban una explicación, sea científica o no, relacionada a lo mitológico por ahí. Pero bueno, ahora lo que tenemos que empezar a lidiar, o ustedes, con la construcción de los proyectos, es que se van a tener que empezar a hacer preguntas que no van a encontrar respuestas ya. Y poder pensar en que no para todo tenemos una respuesta, y que para eso hay que reflexionar y podemos construir respuestas entre todos, ¿no? Y además de que no existe una única respuesta, de que nuestra problemática social puede tener diferentes matices de acuerdo al momento histórico, de acuerdo al grupo social que estoy investigando. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o parece muy abstracto? ¿Lo pueden pensar en relación a sus proyectos esto? Sí, profe, tiene sentido lo que dice. Bueno, ay, chicos, no sé qué aprieto acá. ¿No? Ahí. ¿Cómo se puede identificar las preguntas clave para formular el problema? Y la actividad que ustedes tienen está relacionado a esto, ¿sí? Hay algunas actividades que ayudarán al investigador a encontrar las preguntas clave de su investigación. Entonces, el primer paso que ustedes van a hacer es hacer una lluvia de preguntas. ¿Qué es una lluvia de preguntas? Preguntas sobre el tema. No importa si se pueden responder, si tienen la respuesta, si no tienen. La idea sería que no tengan la respuesta, ¿no? Si están bien o mal formuladas, eso no nos importa en el primer paso. En el primer paso van a escribir la cantidad que puedan de preguntas sobre el tema de investigación. Ahí tenemos algunos ejemplos. ¿El número de embarazos infantos-juveniles aumentó en los últimos 8 años? ¿En qué sectores sociales es más frecuente? ¿Cuál es la zona del Gran Buenos Aires donde se ven más casos? Las futuras niñas madres, ¿siguen cursando sus estudios? ¿Qué contención les da la escuela? ¿Y la familia? ¿Y el Estado a través de los centros sanitarios? Y más preguntas, ¿sí? Acá podemos ver por la clase de preguntas que el problema de investigación está relacionado al embarazo infanto-juvenil. ¿Sí? Segundo paso, de toda esa lista que ustedes hagan sobre preguntas sobre su tema de investigación, es elegir algunas, ¿sí? Algunas relacionadas a ¿qué? A 2 dimensiones, que son las que tenemos ahí. La dimensión subjetiva, se eligen las preguntas que se pueden sentir como propias para el investigador. La elección desde esta dimensión es la que le permitirá al investigador tener un entusiasmo mayor para seguir investigando. Tiene que ser un tema que nos interesa realmente, es decir, elegir los temas que ustedes creen que más lo identifican y que están relacionadas más con su subjetividad, ¿sí? Más lo identifican relacionado a qué es lo que más les preocupa, ¿sí? Porque poder localizar esas preguntas, la idea sería que cuando estén desanimados y no quieran saber más sobre el tema, volver a esa pregunta y decir, bueno, pero yo tengo que seguir porque esto es lo que me interesa. ¿Sí? Y otro tipo de preguntas es la dimensión, la razón de la dimensión técnica en realidad. Tiene que ser un tema que sobre el que se pueda investigar, que sea posible, ¿sí? Entonces, elijo esas preguntas que yo creo que se va a poder investigar. ¿Alguna pregunta está acá? No. No, ninguna. De acuerdo a la realidad que se quiere conocer, hay una variedad de preguntas que, según Elena Chili, no son o no deberían ser preguntas de investigación. Por ejemplo, es decir, ustedes hicieron la lluvia de preguntas y después hicieron la clasificación. Ahora, hay preguntas de esas que hicieron
que no deberían ser preguntas según Achille. Entonces lo que vamos a hacer, ustedes las van a escribir igual y las van a clasificar en estas que no pueden ser. Está bueno también que tengamos en claro qué preguntas no nos van a ayudar, ¿sí? Pero ustedes las van a escribir igual, para poder decir, este es mi camino, por este lado voy a buscar respuestas, y por el otro no voy a poder encontrar respuestas, ¿sí? Algunas de estas de que no deberían ser mi problema de investigación son preguntas con fuerte carga de supuestos a priorísticos. ¿Vieron a priori, el concepto de a priori en filosofía? Creo que no. Yo no me acuerdo. ¿No? No, yo tampoco me acuerdo. Bueno, después voy a hablar con Estrella. Es decir, son preguntas, así lo podemos trabajar en conjunto. Son supuestos, o sea, preguntas que suponen algo antes de la experiencia, es decir, que está en el orden de mis ideas nada más. Por ejemplo, que contienen respuestas que cierran el proceso de investigación. Ejemplo, ¿el embarazo infanto-juvenil se da en los sectores de bajos recursos socioeconómicos? Esa pregunta supone que el embarazo juvenil solo se da en sectores pobres. Y además la respuesta es sí o no. Entonces cierra el proceso de investigación. Es una pregunta cerrada. ¿Se entiende? No me va a servir para mi proyecto de investigación. No puedo poner, mi proyecto de investigación es saber si el embarazo juvenil se da en sectores de recursos socioeconómicos bajos. Porque la respuesta es sí o no y se cierra. No hay otra posibilidad. No hay variables tampoco, que vimos en la clase de variables. Preguntas que suponen supuestos valorativos. Están cargados del deber ser acerca de la problemática a estudiar que neutraliza el que se quiere conocer. Ejemplo, ¿el aumento de embarazos infantos juveniles responde a la falta de claras pautas morales? Ahí, a ver, ¿y qué son las pautas morales? ¿Y la moral es la misma para todos? No. Entonces, esa pregunta no me va a ayudar. Si yo mi proyecto de investigación digo, si los embarazos adolescentes están relacionados con la falta de valores, más simple, ¿no? Ahí estoy poniendo un valor personal, porque los valores para mí, o mis valores, no son iguales a los de ustedes, ni los de ustedes entre ustedes, ni a los de mis padres. Entonces, ahí hay una cuestión que entra en juego los juicios de valor, valga la redundancia. Entonces, no me va a servir. Pero puede ser una pregunta que se les haya ocurrido en la lluvia de preguntas y está bien, pero tenemos que marcarla como que esa no nos va a servir. ¿Está bien? Preguntas que suponen preocupaciones derivadas de la necesidad de transformar la realidad sociocultural, perdón. Abordan la necesidad de producir cambios, de modificar determinadas prácticas y relaciones, de criticar y o formular otras políticas. Ejemplo, si el gobierno hace más campañas educativas de salud reproductiva, ¿habría menos casos de embarazo infanto-juvenil? Otra vez, pregunta cerrada, es decir, la respuesta va a ser sí o no, y además, con gobierno, ¿a qué me refiero con gobierno? No me posibilita armar un proyecto con ese tipo de pregunta de investigación. ¿Está bien? Entonces es una pregunta a descartar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hablando de preguntas. No, ninguna. Ninguno. Yo ya descarté todas las preguntas que había hecho porque eran más o menos así. Bueno, no importa, está bien. Por lo menos ya sabemos cuáles no nos van a servir. Otro tipo de preguntas que no podrían ser problema de investigación. Preguntas que suponen preocupaciones teóricas. Teóricas relacionadas a la teoría, ¿se acuerdan? Ideas, ¿no?
se vinculan con las preocupaciones por entender y o precisar algunos conceptos o nociones teóricas que comienzan a percibirse como importantes en el tema seleccionado. Ejemplo, que el niño hoy sea considerado un sujeto de derecho, ¿ha producido cambios que lo benefician en su inserción dentro de la sociedad? Sujeto de derecho es un concepto que implica una definición específica, implica teoría, pero puedo investigar si el niño, en un proyecto de investigación en ciencias sociales, ¿no? Puedo investigar si que el niño ahora es considerado un sujeto de derecho, eso lo beneficia en la inserción de... Es demasiado complejo porque está cargado de mucha teoría y no con algo empírico, ¿sí? Entonces, en este caso tampoco nos iría a servir. Y por último, las preguntas que suponen preocupaciones metodológicas relacionadas a la metodología, los pasos a seguir para el proyecto de investigación. Refieren a cómo se resolverá metodológicamente el conocimiento de la problemática en la que se comienza a pensar. El ejemplo sería, las entrevistas a informantes clave y las historias de vida, ¿serán suficientes para reunir la información necesaria? Esa es una pregunta que me la puedo hacer yo en mi cabeza, en el medio que estoy haciendo el proyecto, es decir, no sé. A mí siempre me tocó hacer los proyectos de investigación en diferentes escuelas. Yo voy y digo, por ahí puedo pensar, ¿el discurso de la directora me servirá realmente para el proyecto? Pero es una pregunta que se me ocurre en el medio. No puedo hacer de esa pregunta un proyecto de investigación y decir, bueno, a ver, mi investigación se trata de ver de que si las entrevistas a los docentes de tal escuela sirven para recabar información necesaria. No me basta. ¿Está bien? Quiero diferenciar aquellas preguntas que se nos pueden surgir en el medio, pero de eso a escribir, investigar, buscar artículos de otras universidades, no lo vamos a poder llevar adelante. Lo que sí podemos. Para formular el problema de investigación es necesario conocer el tema en estudio o consultar a alguien que lo conozca, ya que debe cumplir ciertos requisitos. Esto lo hablamos, es medio reiterativo, ya lo hablamos en clases anteriores. Es que es importante que cuando ustedes elijan el tema, empiecen a buscar información sobre ese tema. Ya vamos a tener una clase de cómo buscar información, pero por lo menos empezar a buscar nombres de gente experta en el tema. Ahora acá dice, bueno, conocerlo, entrevistarlo. Ahora ni siquiera hace falta tanto eso, porque con el tema de las redes sociales, muchos científicos y especialistas exponen sus ideas en redes, blogs, YouTube. Estábamos. Para construir el problema de investigación se deben cumplir ciertos requisitos. Nuestro problema de investigación, nuestro problema de investigación, es decir, esta pregunta general que nos va a orientar, tiene que tener sentido. Y leo, dice, los términos que componen la pregunta y sus relaciones son parte de cuerpos teóricos específicos, es decir, tiene que tener una teoría, una definiciones específicas sobre ese tema. Este sentido proviene entonces de la teoría. No podría plantearse como problema de investigación, por ejemplo, ¿existen los gnomos en el bosque? Porque esta cuestión no tiene sentido en la teoría construida. Un problema tiene sentido cuando se la relaciona con la teoría. Y acá otra vez volvemos a la relación teoría-empiria de Saussure, ¿sí? Que fue el primer texto que vimos en marzo. Tengo que poder construir una pregunta general relacionada a cuerpos teóricos específicos. Y porque si esa es mi pregunta de investigación, la que aparece ahí, tengo que poder definir desde diferentes teorías, gnomos, bosque, y eso no tiene sentido porque no tiene aval teórico empírico. ¿Está bien? Es una cuestión de creencia, de mitología. Nadie puede construir un proyecto de investigación si existen los gnomos en el bosque o los ángeles en el cielo. Es una cuestión de conocimiento
religioso o, sí, mítico, no me sale la palabra, místico, eso, místico. No quiero ofender a nadie con esto, ¿sí? Pero no podemos hacer un proyecto de investigación sobre esto. Punto B, para tener en cuenta para construir el problema. La importancia de ese tema. El problema, nos quedan 10 minutos, me parece. A ver, voy a abrir a esta perrita. El problema que construyamos tiene que ser relevante. El problema no tiene que estar resuelto completamente. Desde una perspectiva teórica debe definirse si tiene sentido estudiarlo o no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido estudiar algo que demasiadas personas ya estudiaron antes. Y esto a mí me pasa como guía o como tutora de los proyectos. Hay temas que son muy redundantes y que hay veces que es difícil llegar a conclusiones nuevas. Entonces, los temas que elijan tienen que tener cierta originalidad. Y cuando ustedes hicieron la primera exposición de posibles temas, hubo muchos temas que se repitieron en relación, por ejemplo, a la violencia de género. Hubo una época que tenía mucho sobre la homosexualidad. Y me ha pasado también que siempre cada año hay un proyecto de investigación que realmente se diferencia de todos los anteriores. No sé, un año tuve uno sobre videojuegos, otro año tuve sobre las barras bravas, no me acuerdo. Otro año tuve uno sobre las murgas y las censuras que sufren o que sufrieron ante un evento específico. Bueno, son temas que por ahí no son tan comunes y está bueno que lo tengan en cuenta ahora que tienen que empezar a tomar decisiones. Y por último, la factibilidad tiene que ser factible. El problema de investigación debe ser un enigma, algo sin resolver, ¿sí? Como en las series de policiales. No existe un enigma sin solución. Cuando se elige un enigma se tiene que saber que existe un resultado posible. Es decir, yo no encuentro la respuesta a este problema, pero tengo que estar seguro de que es posible encontrar una respuesta o una solución. Eso está queriendo decir que sea factible. Se tiene que saber que existe un resultado posible, que se puede buscar la información necesaria para responder las preguntas. Por ejemplo, la pregunta, ¿hay familias en Neptuno? No sería un enigma, sino una pregunta sin respuesta. Entonces, esa pregunta, por ejemplo, le falta la factibilidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Voy muy rápido? No. Perdón, pero me corren los minutos del Zoom. Bueno, y ahí me hubiera gustado recuadrar eso, pero como no pude recuadrarlo, se los dejé con diferente letra. Entonces, el planteo del problema supone la programación de estrategias de solución, supone la programación de estrategias de solución. Es decir, yo tengo que tener en cuenta que plantear el problema, cuando hablamos de problema, vuelvo a repetir, hablamos de pregunta general. Cuando la planteo esa pregunta general, tengo que poder programar en mi cabeza que la solución es posible, que voy a encontrar una respuesta. No podría plantearse como problema de investigación alguna cuestión que sea imposible de investigar. Por ejemplo, los motivos por los cuales las niñas son obligadas a casarse en Medio Oriente, pongamos que podría ser investigable. Porque eso me pasó también, cuando estaba de moda la novela en La Niña Esposa, La Niña Madre, no me acuerdo cómo se llama, todos querían investigar eso, pero hay una cuestión real que nadie puede ir hasta allá a hacer entrevistas o ver, hacer una investigación etnográfica, y acá vuelvo al término de etnografía, ¿no? Ir al campo a examinar, a ver, a formar parte de, porque estamos acá, en Bellavista, y ¿cómo hacemos para llegar hasta allá?
Entonces, tengo que poder investigar un tema que sea posible. O, por ejemplo, el tema de las barras bravas. Ahí le tuvimos que dar una vuelta de rosca, porque cómo era una chica, cómo se expone ella o él a ir a una presenciar reuniones de barra bravas, hay cuestiones que no pueden. Y ahora estamos atravesando una pandemia, entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta porque es propio de nuestro contexto sociohistórico. Entonces tengo que poder pensar en quién estoy pensando entrevistar y si va a ser posible eso, ¿no? Y en dónde buscar las respuestas, si va a ser posible acceder físicamente a eso. ¿Está bien? Vamos a avanzar en los proyectos hasta donde podamos, pero estas son preguntas que ustedes tienen que empezar a tener en cuenta. ¿Está bien? Sí. Entonces, la actividad para la próxima clase es, a partir del tema que ya tienen que elegir, ya está, tienen que elegirlo, se tienen que comprometer. 1. Hacer una lluvia de preguntas, entre 20 y 25. Olvídense de todo lo que dije después. Hacen las preguntas y las escriben, lo que se les ocurra. Luego las clasifican en 2 razones, la dimensión subjetiva y la dimensión técnica. Marcan cuáles son de la subjetiva y cuáles son de la técnica. Y en el punto 3, seleccionar las que no deberían ser pregunta de investigación y clasificarlas según lo que propone Achille. Es decir, vieron que hice toda la clasificación de las preguntas, bueno, fijarse esas preguntas que no deberían ser preguntas de investigación, clasificarlas como ella lo clasifica, ¿sí? Yo lo voy a armar esto en un Word con las consignas y lo van a entregar por asignación. ¿Está bien? Sí. Bien. Les Sí, sí. recomiendo entonces que para hacer esta actividad vuelvan a repasar la clase o el PowerPoint que se los voy a dejar y también repasen la clase que vimos sobre variables. Eso les va a ayudar también a empezar a clasificar, porque esas pueden ser preguntas que sí pueden guiar sus proyectos de investigación. ¿Está bien? Bueno, y ahí una cosa motivacional nomás, como en la clase pasada. Lo único imposible es aquello que no intentas. Entonces, los proyectos de investigación no son imposibles de hacer, pero lo vamos a intentar, ¿sí? Dentro de lo que nos permite este contexto. ¿Alguien quiere decir algo, contarme algo? Nos quedan 2 minutos. No, yo no. Pueden abrir las cámaras un poquito antes de irse para saber si hay alguien allá. Paren que voy a dejar de compartir. Así los veo a todos. Dejar de... ¿Cómo se están sintiendo estos días? ¿Extrañan la Yo hay escuela? veces que estoy medio bajón, Ay, sí, yo también. pero hay días que son re positivas, pero hay días que ahora me está pasando, porque los primeros meses no me pasaba, pero ahora sí. ¿Y bajón por qué? ¿Por qué sentís que estás bajón? Capaz que porque no me sale algo, puede ser también. O si no, porque me pongo a pensar en esto. En esto que Pero el igual la proyecto. mayoría del tiempo estoy bien. ¿Y cuando no te sale algo es relacionado a la escuela o relacionado a otras Sí, cosas? no, con la escuela a veces. Va, matemática. Mm. Bueno, también esta pandemia nos está enfrentando a nuestras frustraciones también, ¿no? Sí, A la pero bueno, igual siempre incertidumbre, a la positivo. ansiedad y a la frustración. Sí, Bueno, lo importante es que podamos mantener nuestro ánimo arriba, poder compartir lo que nos pasa, porque yo también sentí mis momentos de frustración cuando me costaba conectarme, cuando son pocos, cuando veo que tienen problemas y no puedo ayudar, bueno, eso también son. Nosotros también los profes estamos pasando momentos en los que nos sentimos frustrados, porque tuvimos que aprender mucho también en poco tiempo, al igual que ustedes. sí, es que todo el mundo está pasando por su momento medio mal, Sí. pero aparte por esto. Sí, el encierro. Extraño salir, pasear. Sí. Bueno, el video se va a cortar en 1 minuto. ¿Quieren que volvamos a entrar y hablemos de esto? Los que quieran. Si no, lo dejamos Va. acá. Como quieran, yo no tengo problema.
Bueno, yo vuelvo a armar la reunión, los que quieren entrar vuelven a entrar. Yo si quieren les cuento algunas cuestiones personales que estoy pasando en esta cuarentena. Y hacemos una clase de ánimo mutuo. Así que bueno, finalice la reunión y vuelvan a entrar. Bueno. Un besito a los que no se vuelvan a conectar, pero vuelvan.